Las elecciones de noviembre de 1933, las primeras en las que podía votar la mujer, una vez aprobado el sufragio universal, tanto masculino como femenino, en la Constitución de 1931, dieron la victoria a la coalición de centro-derecha. Como veis aquí, claramente ganaron las derechas y el centro en número de diputados, aunque algo que se repetirá también en la elección de 1936, las diferencias en número de votos entre la izquierda y la derecha no son excesivamente grandes. Ya sabéis que el sistema electoral de la República premiaba las coaliciones y en este caso la izquierda fue bastante dividida tras la polémica de los sucesos de Casavieja y además pues a nivel de votos seguramente sufrió el boicot que hizo la CNT, que pidió a sus afiliados que no se votase. Sea como fuere, como vemos, los dos partidos más votados van a ser la CEDA de Gil Robles y el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Pese a que la CEDA tiene más diputados, 115, Manuel Azaña le da el gobierno a Alejandro Lerroux, el líder del Partido Radical. ¿Por qué hace esto? Pues básicamente que Alcalá Zamora no confiaba en Gil Robles, no confiaba en su compromiso republicano, más allá de rencillas personales y de cuestiones estratégicas, puesto que los dos compartían un, un mismo ámbito del espectro de la derecha política. Alcalá Zamora no confiaba en Gil Robles y le dará este gobierno a Lerroux, que además no incluirá a ningún miembro de la CEDA en el gobierno. La CEDA sí que apoyará parlamentariamente al gobierno de Lerroux, que emprenderá pues una política de paralización de todas o prácticamente todas las reformas iniciadas en el gobierno azañista. Aquí vemos algunos ejemplos. Seguramente el más relevante es el frenazo que se produce en la reforma agraria. Tanto el Partido Radical como la CEDA eran partidos con muchos votantes propietarios que no veían nada bien esta reforma agraria. Se amnistía también a los sublevados en el golpe de Estado de Sanjurjo. Como partido católico, que es la CEDA, pues apoya que se inicien negociaciones con la Santa Sede, con el Papado, y que vuelva el Estado a subvencionar a la Iglesia Católica. Se va a reducir el presupuesto en educación, se va a anular la educación mixta y va a haber bastantes enfrentamientos con nacionalistas, tanto vascos como catalanes, algunos bastante importantes, como veremos a continuación. En este contexto, las elecciones de 1933 dejan un panorama bastante complicado. En el caso de la izquierda, en el PSOE se entiende que la victoria de las derechas, la presencia, no en el gobierno, pero esa mayoría de la CEDA, supone el fin de las reformas emprendidas por la República. Por lo tanto, por la República en el gobierno hazañista. Por tanto, dentro del PSOE van a ir adquiriendo cada vez más fuerza las tesis más radicales, las defendidas por Largo Caballero, que empieza a plantear la necesidad de que, bueno, la República era un paso previo, pero en realidad el objetivo del PSOE debería ser una revolución de trabajadores. Por su parte, la CEDA también está cada vez más escorada, en este caso a la derecha, con guiños continuos hacia el fascismo de Gil Robles, la idea que no esconde Gil Robles de darle un giro radical a la República, cambiar cuando sea posible, reformar la Constitución. Por lo tanto, tenemos un contexto en el que se está polarizando no solo la sociedad y la política, sino sobre todo los dos partidos mayoritarios de cada una de las dos grandes corrientes, de la izquierda y de la derecha. En este contexto, la CEDA presiona para que haya ministros de su partido en el gobierno y los partidos de izquierda, las organizaciones obreras de izquierda, también los nacionalistas, entienden que la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno pues supondría un ataque a todo lo que ha supuesto hasta ese momento la República, a ese periodo de reformas del bienio hazañista, y supondría el fin de la República tal y como ellos lo conciben. Así que amenazan con declarar una huelga general, iniciar un proceso revolucionario en caso de que
entren estos ministros de la CEDA en el gobierno. Finalmente, en octubre de 1934, Lerroux nombra a 3 ministros de la CEDA. Este hecho va a desatar pues, la conocida como Revolución de 1934. Hay una convocatoria de huelga general que no triunfa prácticamente en ningún sitio. Las distintas corrientes de izquierda, los nacionalistas están poco coordinados. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, no reconoce el nuevo gobierno y declara el Estado catalán. Esta revuelta en Cataluña es rápidamente reprimida y se encarcelará a Lluís Companys, pero en Asturias sí se han puesto de acuerdo el PSOE, la CNT, el Partido Comunista, y el movimiento huelguista pues triunfa y se convierte en una pequeña revolución durante aproximadamente 2 semanas. Esta revolución de octubre será finalmente atajada por el gobierno, que envía a Franco a controlar con el ejército la sublevación en Asturias. Hay numerosas muertes y sobre todo hay también heridos y millares de detenidos. Entre estos detenidos está el propio Companys, están Largo Caballero y Prieto, que han alentado esa revolución, pero está, por ejemplo, también incluso Azaña, que no ha participado en este levantamiento. Como decimos, crea una gran fractura política, seguramente porque esta revolución muestra a cada tendencia los peores presagios que tenía sobre el adversario. Para las izquierdas, la derecha ha digamos, presionado al máximo para entrar en el gobierno y además ha aprovechado estos sucesos pues, para endurecer aún más su política. Se suspenderá el Estatuto de Autonomía de Cataluña, habrá una nueva ley de reforma agraria que, como señalamos, es prácticamente una contrarreforma. En este sentido, digamos que los peores temores de la izquierda con respecto a la presencia de la CEDA en el gobierno se cumplen. Pero por parte de la derecha también se cumple esa sensación de que el PSOE es un partido revolucionario, que tampoco quiere una democracia liberal burguesa y que su objetivo claro es la revolución. De esta manera, la sensación es que la Segunda República queda muy tocada después de esta revolución de octubre. De hecho, no solo entre izquierda y derecha, sino entre el propio Partido Radical y la CEDA de Lerroux, o sea, el propio Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles, las diferencias son cada vez mayores. Gil Robles será nombrado ministro de Defensa, pondrá militares claramente antirrepublicanos en los puestos más importantes, hay rumores de que planea un golpe de Estado para acabar con la República. Y las diferencias, ya digo, entre el Partido Radical y la CEDA son cada vez mayores, hay una gran tensión política entre ellos. Finalmente, el gobierno del Partido Radical caerá por un escándalo de corrupción, el escándalo del extraperlo, una ruleta de casinos que estaban trucadas y en los que estaban implicados algún familiar de Lerroux, no se sabe si el propio Lerroux. En definitiva, finalmente Lerroux debe dimitir. Cae en un descrédito absoluto, también el propio Partido Radical, y ante la tesitura de ceder el gobierno de Gil Robles o convocar nuevas elecciones, Alcalá Zamora, que sigue como presidente de la República, decide convocar elecciones para febrero de 1936.